Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a ExpoMin 2021. Hoy continuamos con nuestro ciclo de entrevistas IDIEM y vamos a conversar sobre salud estructural, y es por eso que estamos con Guillermo Sierra y él nos va a entregar todo el detalle sobre esta materia. ¿Cómo está, Guillermo? Bienvenido. Hola, bien, gracias. Gusto en saludarte. Bueno, partamos de inmediato y coméntenos de qué se trata toda esta temática. Bueno, los sistemas de monitoreo de salud estructural consisten en sistemas que te permiten efectuar un seguimiento y un control del comportamiento de la estructura durante su vida útil, con base en datos empíricos medidos en la estructura misma, a partir de sensores instalados en ella, con el propósito de mantener la salud estructural en el tiempo. La principal ventaja de estos sistemas es que te permiten obtener datos en tiempo real, los cuales son analizados para ver si la respuesta está dentro del comportamiento esperado y eventualmente detectar cuando la estructura está siendo sometida a cargas mayores que las consideradas en el diseño, de modo de tomar las medidas correctivas a tiempo y así evitar que la estructura se dañe. En este sentido, el monitoreo de estructura es una herramienta efectiva en el análisis de activos críticos de la compañía. Bueno, y entonces coméntenos cómo funciona este sistema. Básicamente se instala una serie de sensores en la estructura para medir la respuesta y tomar los datos del comportamiento en el tiempo. Estos datos son analizados mediante algoritmos en plataformas digitales en red para verificar que el comportamiento está dentro de los rangos aceptables, o en caso contrario, si la respuesta sobrepasa esos rangos, emitir alertas en línea para detener o bien restringir la operación mientras se analiza el origen de esa alerta y se ve si tiene consecuencias. Luego, una vez que tú tienes una cantidad suficiente de datos, estamos hablando de 1 o 2 años de monitoreo continuo, tú puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial para analizar esos datos y determinar patrones de comportamiento de la estructura y efectuar análisis predictivo destinado a implementar planes de mantenimiento preventivo en etapas tempranas, es decir, antes de que se genere daño en la estructura. ¿Y cuál es el beneficio entonces para realizar todos estos estudios? El beneficio para la compañía es confiabilidad y mantener la continuidad operacional. En efecto, contar con datos del comportamiento real de la estructura en línea, como dije, permite establecer alertas tempranas para evitar que la estructura se dañe. Además, permite implementar planes de mantenimiento preventivo, que en la práctica se traducen en tareas de conservación planificadas, de bajo impacto operacional y a costos mucho menores que los que significa realizar un proyecto de reparación o refuerzo una vez que la estructura se daña. ¿Cuáles son entonces los aspectos claves en los sistemas de salud estructural? La monitorización de estructuras consiste en efectuar un seguimiento en los cambios que se producen en la condición inicial de la estructura debido a las solicitaciones operacionales y ambientales que la afectan a lo largo del tiempo. Para ello se define un índice de condición estructural, el cual incorpora los aspectos estructurales más relevantes, como por ejemplo las frecuencias naturales de la estructura, cuyo cambio en el tiempo puede significar la presencia de daños. En ese contexto, cuando tú quieres implementar un sistema de salud estructural de estructuras existentes, tienes que verificar que goza de buena salud inicialmente. ¿Qué significa? Que es posible que la estructura tiene la capacidad para enfrentar las solicitaciones operacionales y ambientales de buena forma. Cuando tú tienes estructuras existentes que no tienen mantenimiento en el tiempo, que no han tenido un mantenimiento adecuado, tienes que efectuar un diagnóstico inicial para verificar la condición estructural y en caso de que no sea la adecuada, efectuar las reparaciones para devolverle su condición original. Otro aspecto clave es hacer caso a la alerta temprana que arroja el sistema para evitar que la estructura se dañe. Además, efectuar los planes de mantenimiento preventivo a tiempo para conservar la salud estructural y así mantener la continuidad operacional. ¿Y esto se puede implementar en cualquier estructura? Sí, sin embargo, se sugiere efectuar un análisis costo-beneficio de su implementación de acuerdo a las características y a la criticidad de la estructura en la cadena productiva. Esto como parte
del análisis de los activos críticos de la compañía. ¿Cuál es el aporte que podría hacer IDIEM en este sentido? Bueno, en IDIEM podemos colaborar y contribuir con el cliente para la implementación y uso de los sistemas de monitoreo de salud estructural, partiendo del diagnóstico inicial de la estructura para luego pasar al diseño, instalación y procesamiento de datos en línea del sistema de monitoreo. Además, si es necesario, podemos implementar proyectos de rehabilitación estructural en caso de que haya que devolver la salud estructural antes de implementar estos sistemas. En IDIEM tenemos experiencia tanto en diagnóstico de estructuras como en instrumentación de las mismas. Además, contamos con colaboradores a nivel nacional e internacional para la implementación y desarrollo de estos sistemas de salud estructural. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a ti.